Bueno, pues buenos días aquí desde Las Palmas de Gran Canaria, hoy día 8 de diciembre, día del Santo de la Inmaculada, además que es el santo de mi madre hoy, Ah, sí. es el santo de mi madre, día Felicidades a tu madre. súper importante para mí. Aprovecho la visita de Jade, con la que trabajamos hace unos años distribuyendo sus vinos en Canarias, y como me gusta un poco también aprovechar para comunicar cosas y para enseñar a la comunidad de vinófilos cosas interesantes, pues aprovecho y te hago Aquí y estoy. te Aquí chupo estoy. información. A ver si puedo darte algo interesante por decir. Seguro, seguro. Una de las cosas que me planteo desde que te conozco y desde que pienso en ti y en los vinos es en tu origen desde la cocina, cómo a la hora de fabricar vinos, porque yo siempre le digo a la gente, el que hace vino es un cocinero, Eso porque es. cocina una materia prima, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso es. Entiendo que cuando ya eres cocinera y encima ahora cocinas otra materia prima diferente, ¿para qué sirve una cosa con la otra? ¿Cómo se unen esos dos mundos a la hora de producir vino? Esa es buena pregunta porque al final yo no conozco otro cocinero ahora mismo haciendo vino. Entonces yo creo que es más ir experimentando, ¿no? Y yo creo que el hecho de haber estado en el I+D de Mugaritz me ayuda a abrir un poco la mente en el tema de cómo vemos un producto. Entonces, en este caso, el producto es la uva, pero hay muchas formas que la podemos procesar, digamos, ¿no? Y al final es de una manera qué calidad de uva o qué calidad de producto tenemos y a base de eso, qué le influye o cómo le influye, ¿no? Puede ser el suelo, el clima, la altura, la orientación y eso intentarlo, tratarlo también como un producto como si fuese en cocina, ¿no? Es decir, tenemos ese producto, si lo cogemos de altura es un poco más ácido, entonces en el tema de maceración y fermentación, en el tinto, por ejemplo, sabemos que igual no debemos macerar demasiado para no extraer demasiado, pero claro, bueno, a decir, son platos que solo sale una vez al año, ¿no? Comparando a la cocina, no es un plato que podemos hacer mañana, pero lo bonito es ver un poco esos matices, ¿no? Y yo creo que siendo cocinera lo que más nos mola, ¿no? Es tener aromas diferentes, texturas, sobre todo en boca, pero claro, aquí estamos intentando hacer texturas en versión líquida, que es mucho más difícil que hacerlo en sólido, ¿no? Digamos. Aunque Mugares en su I+D tenía bastante trabajando sobre las bebidas también, ¿no? Había un Eso, trabajo bastante interesante sobre las bebidas también, ¿no? eso surgió después, porque claro, el I+D siempre ha estado en Mugaritz desde su origen, desde su inicio. Sí es verdad que en Mugaritz se empezó a hacer la creación de platos todos los años, entre 85 y 100 platos, que se va a servir durante los 9 meses, pero luego se salió la idea de en vez de buscar un vino para luego realzar el plato, y hacerlo al revés, ¿no? Y en ese caso, por mi proyecto, lo más bonito es también, en este caso que lo hemos hecho el sábado y lo vamos a volver a hacer hoy, es buscar platos que pueden realzar el vino, es decir, versión sólida que puede subir, o sea, intensificar esos aromas y esas texturas en líquido, ¿no? Y sí es verdad que luego ahora en Mugaritz se puede encontrar vinos bastante únicos ya que están hechos solo para el proyecto de Mugaritz. La otra cuestión que te quería hacer y que cuando hablo contigo de los vinos y me dices, bueno, esto viene de San Vicente, pero en realidad Claro, compramos uva también, o tengo uva en la Bastida y tal, claro. que si a nivel, porque a veces los que nos dedicamos al mundo del vino, tengo la sensación que luego no somos capaces de plasmarle bien al consumidor cuáles son las diferencias reales. Todos queremos hablar ahora del Gran Cru, del Clos, de Sí. la parcela, del no sé qué, todos queremos hablar de esto, ¿no? Pero a nivel de explicarle a un consumidor qué diferencias encuentras tú entre un tempranillo de San Vicente y un tempranillo de la Bastida, ¿qué podemos decir? Pues la verdad es que esos dos pueblos, lo bonito son pueblos colindantes, ¿no? Son vecinos. Pero dentro de 5 kilómetros, de repente el paisaje cambia. Vamos a decir que tenemos la misma uva, pero una uva está a 600 metros y una uva está a 400. Bueno, son 200 metros, pero luego estamos más en la montaña, en vez de unos valles, estamos más protegidos de montaña, pasa más viento, más frío, más sombra. Y en San Vicente, por ejemplo, siendo más bajo, más cerca del río, el suelo también es un poco más de piedra grande, de canto rodado, como lo llamamos. Y entonces esos matices pequeños o esos cambios de parámetro hace que el resultado del vino, de la uva, en vez de, imagínate, tienes una fruta que siempre está en la sombra, es una fruta más fresca. Cuando tienes una fruta que lo dejas en el sol, es una fruta mucho más madura, ¿no? Como pues una ciruela más morada y una ciruela negra, o cerezas rojas o negras. Eso pasa lo mismo. Entonces ahí en el vino tendrás un vino un poco más
igual, no quiero decir contundente, pero un poco más redondo, un poco más En San Vicente. amable en San Vicente por el tema de que tiene suficiente sol o mucho. Y en la Bastide, que estamos en el monte, estamos debajo de la Sierra de Toloño, pasa mucho viento, suele nevar, suele helar, ahí la fruta es un poco más retenida, está ahí, pero tienes muchísimo más acidez por el hecho de estar en la sombra con un suelo un poco más frío. Y en esa distancia tan pequeña de 5 kilómetros, ¿hay diferencia en la vendimia en el momento de corte? ¿Condicionado por esto también? Sí, condicionado por lo que acabo de decir, la diferencia puede ser 3 semanas. Pero estamos Wow. hablando de 5 kilómetros, que tampoco es mucha distancia. Sí, que los que conocemos Pero esa cambia. zona sabemos que son Sí. limítrofes de estos pueblos, ¿no? Seguramente si hubiera cogido la uva San Vicente, que suele ser principios de septiembre, en finales, tendría un alcohol de 16 y no tendría acidez, porque está ya comido por el sol, por el azúcar. Y si hubiera hecho al revés, es decir, la viña de la Bastide coge a principios de septiembre, el vino estará verde porque aún no está en su punto. Claro. Bueno, súper interesante. Bueno, pues nada, no le vamos a robar más tiempo aquí, que tenemos la cata ahora con Jade. Ahora tengo Así que ir a cocinar, así que por eso ¿Ah, sí? tengo que... Sí, eso vinimos. ¿Por ti? Que no, eso fuimos al Mercadona ahora y lo Ya, tenemos eso todo es. hecho. Eso es. Bueno, gracias. Chao. Chao.